Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria al Señor. ¿Trajeron Biblia? Bueno, no dije si trajeron teléfono, si trajeron Biblia. ¿Qué les parece si abre su Biblia en Juan capítulo 7? Juan capítulo 7. Vamos en esta noche a compartir un tema individual, no pertenece a ninguna serie, por el momento no hemos iniciado ninguna de las dos series que hemos estado anunciando. Vamos a hablar de un tema en esta noche que es de suma importancia para la iglesia. Este tema es concerniente a algo que sucede en todos los ámbitos de la vida, a nivel social, sucede a nivel laboral, a nivel familiar, sucede entre amistades y también sucede dentro de la iglesia. Este problema, porque es un problema del cual voy a estar hablando, separa amistades, destruye familias y divide iglesias por completo. Es un problema que a todos como cristianos nos debe, vamos a decir, preocupar de que no estemos en ese problema del cual voy a estar hablando, porque podemos estar del lado positivo o del lado negativo, cualquiera de los dos. Pues hoy vamos a aprender acerca de esto. Yo quiero compartir un tema que lo he titulado Cuando somos falsamente acusados. ¿Cómo se llama el tema? Cuando somos falsamente acusados. Es un tema muy delicado, es un tema que la iglesia debe saber para cuidarnos, apercibirnos de no caer en ese tipo de cosas y también aprender cómo enfrentar esta situación, el ser falsamente acusados cuando nosotros somos la víctima, pero tampoco nosotros ser los que acusan de manera falsa. Vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios en este tema que nos dé entendimiento, que me dé gracia y que podamos irnos a casa con un buen depósito. Amén. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que traigas claridad. Te pido gracia, sabiduría, inteligencia espiritual para enseñar y aclara, Señor, cualquier duda, Señor, que tengamos en el corazón, cualquier confusión, conflicto, Señor, en este tema tan importante a saber. Háblanos y que tu Espíritu nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 7, verso 24, Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a leer una vez más. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Una de las ofensas más dolorosas y profundas del corazón es cuando nuestra dignidad es pisoteada. ¿Sí o no? Cuando nos tratan como que no valemos nada, cuando nos tratan de una manera en menosprecio, rechazo. Es como cuando llegas a un lugar y, ¿verdad?, llegó fulano de tal y llegaste tú y como que la atención es a esa persona, pero a ti no. Sentimos, ¿verdad?, en el corazón como un rechazo, un menosprecio. Cuando nuestra dignidad como seres humanos es pisoteada, pues surge un dolor en el corazón. Ahora, comencemos con la pregunta: ¿qué es la dignidad? Ahora, la palabra dignidad viene de la palabra digno. Y yo tengo muy claro que la Biblia dice que nosotros somos dignos de muerte. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Bueno, eso es en cuanto a Dios, o sea, el ser humano delante de Dios. Pero en cuanto a Dios hacia nosotros, todos como seres humanos tenemos dignidad. Tenemos un valor, que lo voy a explicar en un momento, que Dios ha puesto en nosotros por solamente ser humanos. Por solamente ser simples seres humanos. ¿Por qué? Porque cargamos con la imagen de Dios. Entonces, es cierto, ¿verdad?, que somos dignos de muerte, y digo esto en el sentido de pecado, O sea, no es un insulto, sino así dice la Biblia. Cuando alguien cree que se merece el cielo, pues es digno de muerte. Pero ya cuando reconocemos que no merecemos nada, que todo es por gracia, entonces ya el Señor ahí, pues obviamente nos mira con misericordia. La dignidad, explico, es el valor intrínseco significa que lo traemos dentro, que todo individuo posee por parte de Dios. ¿Por parte de quién? De Dios. Todos como seres humanos poseemos un valor inherente, propio y esencial. Todos. Un valor que Dios puso en nosotros en el momento que nos creó.
Nadie nos puede dar o poner ese valor. Ese valor solamente lo puede poner Dios. Sin embargo, mis hermanos, cuando somos menospreciados, ofendidos, o cuando alguien nos falta el respeto, entendemos cuando somos irrespetados, ese valor que Dios nos ha dado, ese valor que Dios ha puesto en nosotros, en ese momento es tirado por el suelo y, como dije, es pisoteado. Entonces, indirectamente, cuando un ser humano es ofendido, estamos ofendiendo indirectamente ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque cargamos con su imagen. El valor de la dignidad humana no consiste en un estatus económico o en nacionalidad, color de piel, tamaño, nivel académico. No, ese valor, como dije, es intrínseco, viene ya plasmado en el ser humano. Viene dentro de nosotros por la simple y sencilla razón de que como seres humanos cargamos la imagen y la semejanza de Dios. Y precisamente por eso, cuando alguien como ser humano es ofendido, Dios esto lo toma personal. Por eso nos dio mandamientos. Bueno, cuando alguien es acusado, ya sea por equivocación o por alguna mala intención, surge en nosotros un dolor vergonzoso. ¿Cuántos se sienten ofendidos cuando son acusados? Bueno, sentimos angustia, aflicción en el corazón. Por eso el mismo Adán, cuando pecó, sintió en su corazón una vergüenza, sintió dolor, sintió angustia, al punto que se mandó corriendo y se escondió. El dolor angustioso y vergonzoso que Adán y Eva experimentaron fue justo, o sea, fue merecido. ¿Sí entienden eso? O sea, ellos merecían sentir eso porque pecaron. Ahora, quiero que noten que ellos sintieron este dolor, esta angustia por dentro. A veces no se puede ni explicar, pero es una angustia, un dolor del alma que a veces pues a muchos lo lleva hasta el suicidio. Fíjense qué tan fuerte ese dolor. Ese dolor que Adán y Eva sintieron fue por su pecado. Ahora, imagínense cuando un ser humano es acusado injustamente. Adán y Eva sintieron el dolor por su pecado, pero ¿qué me dicen cuando alguien es acusado? Injustamente, falsamente. Bueno, pregunto, ¿de dónde vienen las falsas acusaciones? Bueno, las falsas acusaciones surgen por diferentes razones. Voy a nombrar por lo menos 6. Puede venir una falsa acusación porque alguien juzga sin suficiente evidencia. Hay personas que ven algo y ya se crean toda una imagen, todo un escenario y dicen algo indebido, pero no tienen toda la evidencia. O puede ser por las apariencias también. Vemos a alguien y de repente ya pensamos que por lo que dice, cómo se comporta, de igual manera podemos juzgar de manera falsa o injusta. Puede ser por celos y envidia, y ya aquí es intencional. Puede ser por amargura o resentimiento. Puede ser por orgullo, rebeldía, como Coré. Puede ser por malicia o puede ser por venganza. Ahora, ¿se dan cuenta que Dios mira el corazón y ve la intención cuando juzgamos? Pero no significa que porque juzgamos de manera falsa a una persona y decimos, ay, no lo hice a mal. Bueno, no lo hiciste a mal, pero tampoco lo hiciste a bien. No tuviste cuidado en lo que dijiste. ¿Amén? Bueno, un ejemplo de acusaciones maliciosas lo vemos cuando Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron ante la estatua que Nabucodonosor edificó, y unos caldeos lo acusaron. Pero dice el texto que los acusaron maliciosamente. Dice Daniel 3, verso 8. Dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Cómo los acusaron? O sea, con malicia, para hacer daño nada más. Y esto se puede dar dentro de la iglesia. Gente con malicia. ¿Cristianos con malicia? Claro que sí. Sí. En la Biblia encontramos una gran cantidad de eventos acerca de falsas acusaciones. Algunos ejemplos conocemos como David. ¿Se acuerdan Saúl? ¿Cómo tenía a David? Lo estaba persiguiendo. ¿Se acuerdan de Moisés, José, Mardoqueo? Los profetas eran de los que más acusaban falsamente. ¿Cuánto se acuerdan de Miqueas? Bueno, el más acusado maliciosamente de todos, siendo el inocente de todos, el más, nuestro Señor Jesucristo.
En el Antiguo Testamento, Dios había establecido una ley precisamente para falsas acusaciones. Deuteronomio 18, verso 15. Voy a leer la versión de la Biblia, traducción al lenguaje actual, y la vamos a ver más sencillo, ¿ok? Usted sígame ahí en su Reina Valera. Noten lo que dice aquí la ley del Señor acerca de falsas acusaciones. ¿Listos? ¿Están listos o no? Porque si no, nos vamos a casa. Dice, para acusar a alguien debe haber cometido un crimen, o más bien, para acusar a alguien de haber cometido un crimen, será necesario que se presenten, ¿cuántos? 2 o 3 testigos. Bueno, el testigo aquí es aquel que estuvo presente en el crimen o en el delito cometido. Ese es el testigo. Si un testigo no es alguien que no sabe del problema, que no estuvo ahí, que no lo vio, ese no es testigo. Ese es un acomedido, es un cómplice. Sigo leyendo. Dice, la acusación de un solo, ¿de cuántos? De un solo testigo no tendrá ningún valor. Si alguien es acusado de haber cometido un crimen y uno de los testigos miente, entonces el testigo y el acusado deberán ir al santuario y presentarse ante los sacerdotes y jueces. Estos investigarán el asunto con mucho cuidado, más a fondo, más detalladamente, y si descubren que el testigo está mintiendo, noten la condena. Ordenarán que el testigo reciba el mismo castigo que pedía para el acusado. Si acusaste a alguien que te robó $1,000 y es mentira, la ley dice que le des $1,000 por la falsa acusación. Dice, cobren ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie y vida por vida. Si el que acusa falsamente le deseaba la muerte al acusado, acusándolo falsamente, ¿qué le tocaba al que acusa falsamente? La muerte. Dice, no perdonen a nadie que cometa una falta, en el contexto como esta. Escuche lo que dice luego. Si cumplen con estas instrucciones, nadie cometerá ninguna maldad, pues todos tendrán miedo de acusar a otro falsamente. Para eso es la ley, por eso es tan estricta, para que no lo vuelvan a hacer. Ahora, ¿usted cree que cuando un padre disciplina a sus hijos, y en algo que tiene que ser una disciplina, pues dentro de lo que cabe, en el orden bíblico, espiritual, estrictamente lo disciplina ligeramente, ¿usted cree que lo vuelve a hacer fácil? Claro que sí. O sea, lo disciplinó ligeramente cuando debió hacerlo estrictamente. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, que las cosas que merecen ser enfrentadas estrictamente, lo estamos enfrentando con ligereza. Eso es lo que está pasando. Y por eso cada quien hace lo que bien le parece. Dios había implementado la ley del talión cuando alguno cometía una falsa acusación. Ahora, ¿por qué Dios es tan estricto con esta ley? Bueno, porque en una falsa acusación o una falsa acusación puede dañar a una persona. ¿Sí sabía eso? Puede destruir por completo la vida de una persona. Yo no sé si a usted le ha pasado donde alguien, un conocido, familiar, hermano de la iglesia, no sé, compañero de trabajo, le habla de otra persona sin usted haberla conocido en persona, pero le habla mal de esa persona. Y le dice, no, yo tengo una persona tal X, ¿verdad? Que es así, negativamente hablando. Ya esa persona que escucha todo esto ya tiene una imagen de esa otra persona, suponiendo que sea una falsa acusación. Y ya cuando llega el momento de conocer de manera personal a esa persona que se acusó falsamente, ya esa persona viene, al que se le dijo, viene con un corazón ya cerrado. Y así como, ¿sí o no? Pero no lo conoce. O sea, yo les he comentado que una vez estuvimos en un retiro de jóvenes y un pastor de Casa de Oración, estábamos 3 pastores y estábamos ahí en las cabañas era un retiro de jóvenes y nos asignaron cabañas y éramos de 3 pastores de 3 en 3. Recuerdo que estábamos hablando y estábamos así, pasándola bien y nos reíamos la palabra y uno de los pastores me miraba así y hacía, con su cara hacía. Y yo le dije, ¿todo bien, pastor? Me dice, ay, perdóname, digo, ¿qué pasó? Es que yo me imaginaba que tú eras bien arrogante.
Y le dije, ¿en serio? Le dije, perdóname, o sea, no sé, a lo mejor predicando me viste con mucha pasión y parece que uno se ve medio... Y le pregunté, o sea, ¿todavía tienes el concepto? Me dice, no, o sea, no, te veo que eres pues normal, bien sencillo. Digo yo, qué bueno. Bueno, ahora somos amigos. Pero imagínate que no me hubiese dicho o que no hubiese yo pasado tiempo con este pastor. ¿Están captando? Es peligroso. O sea, se queda con esa imagen. Y si viene otro y le dice, el pastor Fleming, si tú supieras. Y luego diría él, no, yo sí sé, sí, claro, me confirmas. Por una falsa acusación puedes perder tu trabajo. Pueden dañar tu récord, que a lo mejor si tienes buen testimonio, trabajaste toda tu vida para tener un buen récord de trabajo y buscar otros empleos y no te dan trabajo porque te acusaron falsamente y te mancharon. O sea, y esto puede repercutir hasta la familia. ¿Sí ven lo serio de este tema? Es muy serio. Una falsa acusación puede dañar tu reputación, puedes caer en descrédito donde nadie te cree nada. Y a veces, aunque se pruebe lo contrario, se demuestre lo contrario, a veces toma tiempo creer que no era en la manera que lo estamos viendo, porque ya nos hicimos un mundo en la cabeza. Las falsas acusaciones pueden separar familias completas y hasta destruir generaciones, hermanos. Eso es muy serio. Lo peor de todo esto es cuando este tipo de situaciones se dan dentro de la iglesia, entre nosotros. Debo decir que esto no debe ser algo de sorpresa porque a Jesús lo acusaron ¿cuántas veces? ¿Qué no dijeron de Jesús? Bueno, en la Biblia encontramos lo que Jesús le llamó el pecado imperdonable. ¿Sí ha leído usted ese texto? Lo impresionante de todo es que este pecado surge a causa de una falsa acusación contra el Espíritu Santo mismo. Vamos a Mateo 12, verso 31 para que vean el ejemplo. Resulta que Jesús hizo un milagro. Había un muchacho que estaba por un demonio. O sea, no todo el que está sordo o mudo está endemoniado, pero en este caso era un espíritu inmundo que lo tenía así. Y Jesús lo hace libre, le saca el espíritu inmundo, le saca el demonio, y este hombre logra oír y hablar. Y cuando ven el milagro, los escribas acusan a Jesús. Y dice Mateo 12, 31, dice, por tanto os digo, Jesús aquí Jesús va a responder a la acusación. ¿De qué acusaron a Jesús? De que sacaba demonios por medio de Belcebú. Imagínense. ¿Quién es Belcebú? Era un tipo, o sea, una forma de llamarle a Satanás. Jesús, dijeron ellos, saca demonios por el poder del diablo. Imagínense, decirle eso a Dios en su cara. Dice Jesús, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, pues eso lo vimos en toda la Biblia, dice, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, al leer este texto nos da mucho temor porque dice, no hay perdón para este pecado. Ahora, la palabra blasfemia significa difamar, calumniar, deshonrar, desacreditar y significa maldecir. Ahora, ¿por qué este pecado es imperdonable? Bueno, precisamente porque es el Espíritu Santo quien convence de verdad. Y si tú en tu corazón dices que no es verdad, que el Espíritu está mintiendo, entonces ya no queda otra fórmula o cosa que hacer para tu salvación. Si es automático, el pecado funciona automático. Niego el Espíritu Santo, no tengo perdón de pecados. Porque aún el Evangelio se predica, es el Espíritu que pone convicción de verdad y creemos. Pero si lo resisto, si digo que no es Dios, que es otra cosa, que es un demonio, pues no hay salvación. Así de sencillo. ¿Sí entendieron? Blasfemia es declarar o decir algo falso acerca de Dios, pero cuando el Espíritu está sembrando la convicción de la verdad. Blasfemia es negar o suprimir la convicción de la verdad de Dios que viene por el Espíritu Santo. Eso es blasfemar a Dios. Pero aquí la blasfemia salió por lo que dijeron. Ahora fíjense la hipocresía.
Cuando Jesús decía yo soy Dios, se desgarraban la vestidura. Blasfemia, ¿verdad? Dice que se hace como hijo de Dios. Pero ellos blasfemaron al Espíritu Santo, literal. Los fariseos y escribas de Israel, hermanos, que estaban en contra de Jesús, tenían la mira puesta en un solo propósito. Y esto conecta con muchas personas. Esos escribas y fariseos lo único que querían era hacerle daño a Jesús, acusarlo falsamente para que si lo meten a la cárcel, finalmente lo crucificaban. Ese era su propósito. No les interesaba a ellos la verdad de su palabra. En Juan 7:45, en una ocasión Nicodemo salió en defensa de Jesús porque lo estaban acusando falsamente a Jesús. Y miren lo que dice Juan 7, versículo 45. Fíjense, dice, aquí vemos que los líderes de Israel, entendiendo Caifás, el sumo sacerdote, da una orden de traer a Jesús, de apresarlo. Y en este caso, cuando envía a los alguaciles, Jesús les predica, les habla. Y los alguaciles se maravillaron por la sabiduría de Jesús. ¿Y qué hicieron? O sea, no lo pudieron apresar porque no tenían pruebas, o sea, no había por qué apresarlo. Dice el 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, ¿dónde está Jesús? No lo trajeron. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, la sabiduría de Jesús maravilló a los alguaciles. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hemos visto a nadie hablar así. Es decir, no tenían razón alguna por qué apresarlo o de qué acusarlo. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Dice, mas esta gente que no conoce la ley, maldita es. Ahora, quiero que noten lo que dice ahí. Ustedes no conocen la ley. O sea, ¿cómo estaban los líderes de Israel usando la palabra de Dios? Justamente, bueno, se van a dar cuenta en el 51. En el 51, imagínense a Nicodemo que así más o menos diga, Caifás, sumo sacerdote, perdón, una pregunta. Miren lo que dice el 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Sí vieron la pregunta que hizo Nicodemo? O sea, así no funciona la ley. ¿De qué lo están acusando? O sea, ni siquiera lo están acusando por algo que haya hecho. Y le dicen, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora miren, el punto aquí no era si Jesús era Galileo o no era Galileo. El punto aquí era cómo Jesús estaba aplicando la palabra de Dios. Aquí es donde muchos cristianos se le va, como dirían los mexicanos, ¿se le va qué? La onda. Porque se enfocan en el ministro, de dónde viene, cuántos años en el cristianismo tiene, qué tan bien enseña, y echamos a un lado la palabra. Aquí, en la manera que iban a discernir si él era el Mesías, era por las profecías, la palabra de Dios. Comparar lo espiritual y acomodarlo con qué. La profecía dice que el que ha de venir así es. Ahora mírenlo a ver si es así. Así de sencillo, así se juzga justamente. Pero ellos no hicieron eso, se enfocaron en la etnia, su nacionalidad. Mira a ver si de Galilea, es que no es Galilea, es la evidencia de lo que dice la palabra. Pero bueno, la palabra sí profetizó que venía de Belén, nada más que ellos no querían saber eso. Esta actitud de los escribas y fariseos nos ayuda a nosotros a identificar y discernir cuando alguien que acusa falsamente está usando correctamente la palabra. Miren, si alguien viene a ti y te da información de cualquier tipo y tú dices, bueno, es que yo no sé, está bien, no sabes, ¿verdad? Pero el mínimo que Dios espera es que apliquemos los principios bíblicos. Si alguien viene y me dice, no, que le quiero decir algo, mire, el pastor Antonio, ¿ya tú hablaste con él? Ve, dile tú, la palabra dice, ve tú con él. No le he dicho. Un segundo, pastor Antonio, pase por aquí que esa persona quiere decirle algo. Bueno, lo que yo en verdad quería decir, entonces ya, ¿verdad? Así de sencillo. Y se busca uno enemigos por hacer lo que dice la Biblia. Jamás le digo nada al pastor. Bueno, si así es, mejor que no.
O sea, yo no soy cómplice de nadie. ¿Sí sabía eso? Yo soy cómplice de Jesucristo. Lo que hay que mirar cuando viene alguien acusando es cómo está aplicando los principios bíblicos. Es lo primerito. Es cierto, lo que me está diciendo no sé. Parece, porque como que yo vi que un día sí, pero no sé. Eso que me dices, me acuerda que un día yo creo que, mira, creo que lo conecto con, tiene sentido, pero voy a aplicar los principios bíblicos hasta que se demuestre la realidad del asunto. Una acusación no debe basarse en las emociones o sentimientos, hermanos. ¿Sabe qué? Yo sentía algo. Está bien. A veces sí, el Espíritu, ¿verdad?, nos deja sentir cosas para cuidar, percibirnos. Pero no siempre los sentimientos son acertados a la verdad. Mientras tanto, hay que aplicar los principios bíblicos en el orden que el Señor dice. Bueno, vamos a ver más adelante más ejemplos. Es por eso que Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, según lo que tú ves, así más o menos, por encima, en la superficie, ¿no? No. Benicio del Toro no tiene cachos, ¿ok? Lo peor que podemos hacer, hermanos, es escuchar una sola versión cuando viene una acusación. Cuando alguien hace un comentario negativo, escuchamos la mitad. Y les voy a decir algo porque a mí me ha pasado. Cuando alguien me dice algo de una persona, que es una parte, ¿verdad? Eso pasa mucho en las consejerías. En el momento que lo escucho, oye, es como si fuera, yo digo, no, esa tiene que ser la verdad. O sea, se escucha tan convincente que así tiene que ser. Pero no estoy juzgando justamente si lo dejo ahí. O sea, yo siento que esa puede ser la verdad, o sea, me parece, pero a lo mejor no es. Y luego te juntas con la otra persona y dices, mira, dime tú lo que pasó. Bueno, lo que pasó fue, y luego tú dices, mira, no me dijo eso. La otra persona no me dijo esa parte. Y te faltaba una pieza para completar la verdadera historia del acontecimiento. Cuando escuchamos un rumor, comentario, crítica o opinión, al principio parece muy convincente. Escuche, al principio. Pero es hasta que escuchas la otra parte que luego completas. A veces sí puede que sí, pero ya tienes la otra parte y ya puedes decir, ¿sabes qué? Pues sí, es como yo pensaba. Pero no dejaste la otra parte que le falta rompecabezas. Hay gente que son expertos en decir historias, especialmente cuando se hacen la víctima. Te da hasta pena. Yo recuerdo una vez en una situación familiar hace tiempo ya, me llamó un familiar llorando, así, no puede ser, y hasta yo lloré. Yo dije, wow, qué pena. Y bueno, en ese tiempo no tenía el conocimiento que ahora tengo de la palabra, y recuerdo que llamó, pero llorando, no, porque ¿cómo es posible? Un familiar de otro familiar mío. Y yo lloré, y la persona que me está diciendo me dice, no, pero no llores, ¿por qué? Digo, no, yo decía, no, es que me duele tanto lo que me estás diciendo. Yo en mi cabeza condené a la otra persona. Sin embargo, cuando escucho la otra parte, dije, no, ya las lágrimas cayeron ya. Ya no puedo devolver las lágrimas. Ya me sentí tan mal, dije, o sea, me precipité a no escuchar la otra versión. Pero si lo dejo ahí, no, le pongo una X a esa otro familiar, porque yo lloré con eso que me dijeron. Miren, el peligro de proferir una falsa acusación es cuando hay algo en el corazón de la persona a quien se le está compartiendo ese comentario negativo. De repente alguien está resentido, alguien está amargado en su corazón con esa persona que le van a hablar negativamente, de manera falsa. Escuche bien, esa persona que está resentida, luego viene otro y levanta una falsa acusación. Les pregunto, ¿se le va a hacer difícil creerlo? Un ejemplo, ¿no? Voy a usar nombres bíblicos para no referirme a nadie ni que se parezca. Bueno, ahí está Onesífero amargado con Trófimo. Pues Trófimo ya no le contesta el WhatsApp y viene Eubulo y le dice, oye, Onesífero, ¿de qué presume Trófimo? Desde que compró el Tesla ya no me contestan los WhatsApp, le he mandado 7 WhatsApp, me deja en visto y no me contesta. Bueno, hasta ahí pues podría uno pensar lo que sea. Y así pasan los días, semanas y los meses y Trófimo no aparece.
Y resulta que un día se reúnen Onesífero y Eubulo y llega la hermana Priscila y les dice: ¿supieron que asaltaron al hermano Trófimo? Le quitaron el Tesla y su iPhone. ¿Ya lo fueron a ver al hospital? ¿Cómo se siente eso? Exacto. La otra mitad dice: no, le mando un mensaje, mira, lo leyó. No lo leyó, le he mandado 10 y lo ha leído todos. Y hasta por un WhatsApp se crea un resentimiento, hermanos. O hasta por no me saludó. Y yo les he dicho que hay momentos que tú estás así, ¿verdad? Y te hacen así y no ves. Hoy mismo Fernanda, la esposa de Jordi, le está echando una historia, contando una historia a mi esposa, y mi esposa al lado de ella así. Y le hago a Fernanda: no está aquí. Y se ríe Fernanda y mi esposa: ay, perdón, me fui. Pero estando ahí al lado. Bueno, así pasan cosas, nos estamos riendo, pero a veces pasan cosas que nos sacamos toda una película. No es que yo lo saludé al pastor y yo vi cuando se volteó. Y es algo contra mí porque es la tercera vez. Y yo cuando llego a mi casa recuesto mi cabeza en paz, sin saber nada. ¿Sí están captando el ejemplo? Es muy probable que muchos de nosotros actuamos así, hermanos, porque hay cosas que se ven tan reales y se sienten tan reales que cuando le damos rienda suelta al corazón carnal, hermanos, nos metemos en problemas. Proverbios 11:9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Miren, hace poco en el desafío de pastores, estaba con un pastor ahí, me reservo el nombre, y nos reunimos como 5 o 4 pastores y había un tema de otro pastor. Y yo notaba que un pastor decía: no, porque fulano de tal, esto, aquello y esto y aquello. Y ese pastor del cual me estoy refiriendo, ni una palabra dijo. Y en ese momento yo lo vi a él, al pastor, que se veía, o sea, yo lo conozco, es un hombre muy íntegro, pero me ministró su postura. Y dijeron: este dijo, aquel, no, que el pastor es azul, este dijo que era amarillo, el otro verde. Y ese pastor cambiaba el tema. Oye, ¿qué van a comer? ¿Qué van a ir? ¿Qué van a hacer mañana? Cambiando el tema. Y yo me la llevé seguido, dije, y me quedé callado yo también. Y tú ves eso, y luego más adelante resultó pues imprudencia de los otros pastores, hablando de más cosas porque no estaba ahí para defenderse del que estaban hablando. O sea, no lo estaban acribillando así con palabras, pero comentarios que sobran, que no es necesario hacerlos. En el proverbio que leímos, el 9, miren el verso 13 lo que dice. Dice: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. O sea, si se están hablando mal de tu hermano en Cristo, tu hermana, incluso tu enemigo, voy a exagerar, tu enemigo, en ese momento pues no es bíblico participar. Porque sucede que hay un ladrón en la iglesia y se perdió algo y seguido dicen: ¿quién fue? El ladrón, el que siempre roba. Pero es posible que esa vez no fue él, a lo mejor porque no tenemos la evidencia. Santiago nos dice, hermanos, que la lengua es un miembro que, aunque es un miembro muy pequeño, dice que puede encender todo un bosque. Santiago 3, versículo 8, vamos allá. Ni les voy a decir por qué están tan callados, porque el tema yo sé que si nos dan $1 por cada amén, nos vamos como con $2 a la casa hoy. Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede, aquí hombre es ser humano, puede domar la lengua. Fíjense, esa parte, esa frase que dice Santiago, ningún hombre puede controlar su lengua, es lo que quiere decir. Ahora, ¿cuántos tendrían el valor de decir: ¿sabe qué? Hay veces que se me suelta la lengua y ya es muy tarde para devolver las palabras? ¿Alguien puede decir amén? Yo sé, como 8, ¿verdad? Los demás, como dice Santiago, dice: es varón perfecto. Bueno, dice: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con la lengua, con ella, dice, pero con la lengua bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esa es la respuesta de la dignidad que explicaba al principio. Con la misma lengua estamos aquí, Señor, a tu nombre, gloria, yo te alabo, te adoro, Señor. Y al rato, pues estamos hablando cosas indebidas. Con una lengua, a menos que tengas dos. Con la misma lengua. Hermanos, con la lengua pisoteamos la dignidad de una persona. O debo decir, tenemos esa capacidad. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Verdad que no? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, cristianos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, o podemos decir así tampoco, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la misma vez. Santiago usa la lengua, que es el músculo que usamos para hablar, pero en realidad Santiago se está refiriendo al corazón. ¿A qué? Como hemos ya hablado varias veces, hasta los mudos son chismosos. Eso nos dice que es un problema del corazón, ¿sí o no? Yo les he dicho que en mi país, ¿verdad? Los mudos son los más chismosos y no pueden hablar casi. Es muy irónico, ¿no? La lengua, hermanos, es solo un instrumento que refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Difamar, calumniar o desacreditar a una persona es solo la evidencia de lo que tenemos dentro del corazón. Santiago usa la palabra fuente refiriéndose al corazón, porque noten que hablaba de la lengua. La lengua es como el agua, porque es lo que sale de la fuente. Pero dijo fuente. ¿Se enfocó en qué? En el corazón, en lo que sale. Nadie, dice el texto, conoce lo fuerte y peligrosa que es la lengua. O sea, ¿quién puede domarla? Solo Dios, hermanos, conoce los corazones. ¿Sí sabe usted eso? Solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que dice, Dios conoce mi corazón, es cierto. Pero la palabra dice que de la abundancia del corazón, y en palabras podemos discernir, identificar cómo está el corazón de una persona. En Mateo 15, 18, Jesús aquí lo da a entender. Mateo 15, 18. Dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto, lo que sale, contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, que significa robos. ¿Y qué dice luego? Falsos testimonios, falsas acusaciones y blasfemias, dice. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Las falsas acusaciones que salen de la boca de alguien, hermanos, habla de un corazón que necesita de la gracia transformadora de Jesucristo. Esa es la evidencia, necesita la gracia de Dios. Todos podemos sujetar nuestra conducta, nos podemos comportar bien en lugares públicos, nos podemos vestir de acuerdo a la ocasión, comportar de acuerdo al protocolo, ¿verdad que sí? ¿Podemos hacer eso? Lo que no hemos podido hacer es evitar que nuestra lengua manifieste lo que hay en el corazón. Sea bueno o sea malo, esto no siempre es malo. Pero cuando una persona habla, pues te está diciendo lo que hay en el corazón. Nuestra lengua siempre evidenciará el corazón, es cuestión de tiempo. Porque hay momentos, no sé si usted de momento se planifica. Dice, voy a una reunión y voy a hacer lo posible por estar callado. ¿Alguien ha planificado estar callado? ¿Alguien? Una mujer, dos mujeres, tres mujeres, cuatro mujeres. Los varones igual. Mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo en oración, decimos, ¿sabes qué? Vamos a tal lugar. Yo pienso que, ¿verdad? Que nos guíe el Espíritu. Y ella, sí, también, o sea, los dos. ¿Por qué? Porque a veces hablamos imprudentemente cosas que no debemos. Y luego que terminamos de decir lo que decimos, ay, ¿para qué dije eso? Too late, ¿verdad? Por la boca, hermanos, sale el concepto que tenemos de alguien. Hay momentos donde yo he hecho algún comentario positivo de alguien, digo, wow, ese hermano lo usa el Señor.
Y la persona que tengo en ese momento he visto en ocasiones una mala reacción. Y ahí mismo prendo un bombillo y tiene algo en contra de aquel. Fíjense, no dijo nada. Yo le dije, esta persona, por ejemplo, hace tal cosa muy bien. ¿Qué está diciendo? ¿Está o amargada, o resentida, o celosa, o envidiosa? ¿Sí o no? ¿Sí están entendiendo o solamente yo entiendo eso así? La lengua, hermanos, evidencia amargura, resentimiento, celos, envidia, calumnias, difamación, altivez y arrogancia, rebeldía y orgullo. Conocemos al Coré. De las 7 cosas que Dios aborrece, 3 tienen que ver con la lengua. Proverbios 6, verso 16. Miren lo que dice. Este tema enmudece, ¿verdad? La lengua. Es que me estoy riendo porque es un tema de la lengua y no queremos ni decir amén. Yo creo que todos necesitamos de esta enseñanza. Dice Proverbios 6, 16. ¿Están ahí todos? Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Aquí parece como si, es una expresión como de decir, ¿sabe qué? Hay 6 cosas, no 6, no, 7, como que así un énfasis. Esa es la idea del proverbista. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dice, los ojos altivos, si usted nota en la pantalla, seleccioné las 3 que hablan de la lengua. Los ojos altivos, ¿qué es? Una persona que mira a los demás así como, tú eres menos que yo. A menos los niños hay que mirar para abajo, ¿verdad? Y luego dice, la lengua, ¿qué aborrece Dios? La lengua mentirosa. Las mentiras aborrece Dios. Si un cristiano mentiroso es una ironía. O sea, es como decir un pájaro, ¿verdad?, que vive debajo del agua. No sé qué decir, pero algo así me lo imagino. Es un fuego que congela, ¿verdad? Si un cristiano mentiroso tiene la capacidad, pero no debe ser. Luego dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, gente planificando maldad, los pies presurosos para correr al mal, y luego dice, el testigo falso que habla mentiras. Ahora, usted nota que arriba dice la lengua mentirosa. Eso es una parte, hablar mentiras. Tú puedes hablar mentira a tu jefe el lunes. Estoy cansado, me duele la cabeza, pero no tienes nada, no quieres trabajar. Es mentira eso. Pero luego repite la mentira, pero el testigo falso que habla mentira. Y luego dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Con palabras podemos destruir la vida de una persona si no tenemos cuidado con lo que hablamos. En muchos de los casos, las falsas acusaciones vienen en forma de chisme. Uno de los pecados que el cristiano más camuflajea es el chisme, penosamente hablando. No lo digo por chismosear, pero casi biblifican el chisme, lo espiritualizan. Ahora, ¿qué es un chisme o qué es chismosear? Proverbios 16, 28, en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, el perverso arma líos. Ese texto me sonó como dominicano. Si se lo digo en dominicano es el perverso arma lío. Así sería en dominicano. Y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. El que lleva y trae. ¿Sí se sabe ese proverbio? ¿Sí se lo sabe? Voy a definir chisme, porque muchos a veces dicen, pastor, ¿es chisme hacer un comentario? Bueno, vamos a explicar. Ojalá tenga la gracia de Dios para explicarlo bien. ¿Qué es un chisme? Bueno, un chisme es una noticia o comentario verdadero o falso que tiene el propósito de dañar la integridad de una o más personas. Esa es una versión o una de las características del chisme. Número 2, el chisme es cuando propagamos alguna información de privacidad o secreto de otra persona sin su consentimiento. Es cuando tomas un secreto de alguien y lo propagas, se lo dice a otro sin el consentimiento del permiso. Si no le pediste permiso, ¿puedo compartirle esto a alguien? Eso es chismosear también. Chisme surge cuando decimos algo negativo acerca de alguien del cual no nos atrevemos a decirle a esa persona cara a cara.
Por eso es que cuando te hacen un comentario negativo, tú le preguntas, ¿le dirías eso a esa persona en su cara? No, entonces no me lo digas a mí. Chisme también puede ser cuando hacemos comentarios acerca de un problema con personas que no tienen nada que ver con el problema ni con la solución del problema. Si no eres parte de la solución, no tengo que decirte nada de lo que está pasando. Son de los que se cruzan los brazos y se acercan. ¿Qué pasó? Nada. Un dato muy curioso, hermanos, no sé por qué pasa esto, pero las personas que son chismosas normalmente son extremadamente curiosas y entrometidas. Ay, nadie dijo amén. Y les encanta conocer los secretos de los demás y siempre andan investigando y se inmiscuyen en lugares que no los invitan. Eso es una característica. Miren, es un principio de prudencia. Si usted ve que alguien está hablando en un tono medio así como privado y usted es el tercero, ¿qué debe hacer? Retirarse, no hacer así. O sea, me ha pasado que estoy hablando con alguien ahí, me ha pasado, estoy hablando con un hermano, una hermana y es evidente que me está hablando así como que no, mire pastor, y luego un hermano o una hermana se para ahí así y luego le miro, digo, ¿me da un minuto por favor? O sea, como quien dice, o sea, es obvio hermanos, eso es una imprudencia, ¿sí o no? Bueno, son cosas que hay que aprender, a lo mejor lo hacemos sin querer, yo he visto gente despistada que no se da cuenta. Y ahí están parados y le digo, ¿necesitas algo? Ay, perdón, y se mueven. A veces es sin querer, pero otros es como que pasito a pasito, como meten el oído. Lo triste, hermanos, y penoso de todo esto es cuando es alguien cercano a ti el que te levanta falsas acusaciones. Escuche esto. Una acusación justa, si te acusan justamente, duele. ¿Verdad que duele? Una falsa acusación duele mucho. Pero cuando una persona cercana a ti te acusa falsamente, duele muchísimo más. Una acusación justa duele, una falsa acusación duele mucho, pero cuando es alguien cercano a ti que te acusa falsamente, es mucho más profundo el dolor. ¿Sí saben eso, verdad? Por ejemplo, todos conocemos el caso de María, cuando junto con Aarón difamó a su propio hermano Moisés, por la simple razón de que Moisés le cayó bien una morenita. Así de sencillo, mujer cusita. ¿Sí sabían o no? Me miraron así como que, sí, o sea, nada más por eso. Una mujer cusita. Algunos dicen, no, pero la ley decía que no te unas, todavía no había ley. Todavía no se escribía la ley de que no se juntaran con otras naciones. Eso vino después. Pero, sin embargo, hermanos, ¿cómo respondió Dios a esta murmuración de la hermana de María, la hermana de Moisés? Le dio lepra a ella. Miren, lo fuerte de esta historia, de esta murmuración negativa que hizo María, le dijo María a Aarón, es que lo más grande, bueno, la lepra es algo impresionante, es algo que tremendo. Pero van a notar que eso no fue lo más grande que Dios hizo. Miren, la advertencia aquí es para cristianos que usan su lengua de manera ligera. O sea, no saben frenar sus palabras ni pueden controlar sus comentarios. Ahora, ¿cómo responder, mis hermanos? ¿Cómo responder cuando somos falsamente acusados? Bueno, vamos a entrar en el punto de la aplicación. Hoy día, cualquier persona se puede levantar y nada más con un dispositivo digital puede escribir lo que quiera, ¿sí o no? En el Facebook, Instagram, TikTok, donde quiere poner ahí lo que le dé la gana. Fulano de tal es un no sé qué, o fulana de tal y ya. Y parece, entre comillas, que no hay repercusión negativa. Pero miren esta parte. Podríamos preguntar lo siguiente. Cuando María, escuche esto, murmura negativamente, acusa a Moisés, porque son dos cosas que ella hace. Primero, subestima su autoridad. Dice, ¿quién se cree? ¿Se cree que Moisés nada más por vía de él habla a Dios? Y luego murmuró porque se juntó con una mujer cusita. Fueron dos cosas. Ahora, yo quiero que ustedes noten que cuando ella hace ese comentario, parece ser que es a espaldas de Moisés. Porque el Señor descendió del cielo para atender esto.
Imagínense por un segundo, a menor escala, claro, no estoy comparando, voy a usar al pastor Chuy, ¿no? En este caso, nuestro pastor, que de repente pase algo y que el pastor Chuy, ¿verdad? Toño Chava, tome un avión para resolver ese problema. ¿Cómo usted vería eso? Dice, bueno, parece que el asunto es tremendo, ¿no? Los pastores vinieron, algo pasó. Imagínese ahora, mucho más grande, Dios descendió del cielo. O sea, usted diría, ¿no pudo mandar un sacerdote o un profeta? ¿No pudo decirle al arcángel Gabriel o Miguel que resuelva ese problema? ¿Dios descendió? Bueno, eso nos dice algo, no sé si usted lo entiende. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de hacer falsas acusaciones? Permítame nombrar por lo menos 3. Número 1, consecuencias negativas cuando hay falsas acusaciones: difamar a la persona. Ahora, aun cuando hacemos acusaciones justas, cuando es verdadera, no justas, cuando es verdad lo que decimos, aún así es decírselo a la persona. Y si acusamos a alguien de algo que en verdad hizo, es para buscar solución, no para dañar. De repente alguien dice, no, porque el hermano, la hermana, el pastor, aquel, hizo esto. Pues debe de buscar, en el orden de la iglesia, pues hay líderes, pastores que se encargan de eso. Entonces, primero se va con la persona que ofendió. Luego, si no quiere arrepentirse, como dice Mateo 18, pues busca a un testigo. Y luego cuando díselo a la iglesia, pues no es a toda la iglesia, sino habla con los encargados de la iglesia. Resuelvan el asunto. Ahora, fíjense. Difamar a la persona. La Biblia traduce la palabra difamar como pronunciar una maldición sobre alguien. Está tremendo esa definición. Es decir, calumniar, difamar o desacreditar a alguien injustamente es maldecir su vida. Acusar a una persona injustamente puede traer efectos negativos irreversibles, hermanos. Irreversibles. Puede llegar al punto de dañar a una persona de manera tal que afecte a su propia familia. Y esto puede repercutir, hermanos, hasta generaciones por una falsa acusación. Otra consecuencia de falsas acusaciones es crear división. Los falsos testimonios o las falsas acusaciones provocan divisiones entre amigos, familiares y hermanos de la iglesia. Permítame poner un poco del temor de Dios, hermanos, y hacerle como hincapié de que Dios fue el que descendió para tratar en disciplina a María. Como quien dice, Dios dijo, déjamela a mí. ¿Se imaginan eso? Déjenmela a mí. Bueno, recordemos que cuando María murmuró acerca de Moisés, pues fue algo impresionante cómo Dios trató con eso. Eso hace que la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos, se desintegre cuando hacemos falsas acusaciones. Consecuencia número 3, alimenta la amargura y contamina a los demás. Cuando hablamos mal de alguna persona, hermanos, y allí presente hay una persona resentida y amargada, sería como echarle más fuego al incendio, ¿sí o no? O sea, esta persona está, para no usar nombres así, ¿verdad? Se ofendió Onesífero con Trófimo, o sea, se amargó. Y viene Eubulo y le habla mal también. ¿Sí entendieron, verdad? ¿Qué está haciendo? Alimentando su amargura. Está echándole más leña al fuego, esa es la idea. Ahora, pregunta. ¿Qué tan fácil será para el amargado creer en la falsa acusación que se está haciendo contra la persona con la que está amargada? Muy fácil. O sea, si estoy amargado, suponiendo que yo soy Onesífero, ¿verdad? Estoy amargado con Trófimo y viene Eubulo y me habla mal de Trófimo, le está echando más leña al fuego. Y aunque sea mentira, yo lo veo como verdad porque ya tengo algo en mi corazón. Y ese es el problema, que cuando las iglesias se dividen, comienzan por gente resentida y amargada. Hebreos 12, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice. Hebreos 12, verso 14, Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense, dice el autor de los Hebreos, por vivir en paz con todos y procuren, noten la palabra esforzarse, procurar. ¿Cómo usted entiende eso? Pues no de manera ligera, sino hacerlo todo lo posible diligentemente por permanecer en lo que va a decir a continuación. Dice, procuren, esfuércense en vivir en paz y de llevar una vida santa. Aquí el autor a los Hebreos nos manda
a que nos esforcemos por estar en paz y vivir en santidad. Si tenemos paz en el corazón, no hay ¿qué? No hay amargura. Si vivimos en santidad, pues estamos viviendo una vida pura según la palabra de Dios. Y si alguien me quiere contaminar con su amargura, pues no va a poder, porque tengo paz en mi corazón, estoy viviendo en santidad, etc. Es el contexto del sentido. Porque los que no son santos, dice, no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Ustedes aquí son cristianos. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. ¿Por qué dice brotar? Yo recuerdo que hablando hace años de eso, con una persona, una hermana en Cristo, y le hice la pregunta acerca de otra persona. Le dije, ¿estás amargada con fulano de tal? Fulana era una fulana. Y me dice, no, ¿cómo mi hermano? Yo no era pastor cuando eso. No, mi hermano, ¿cómo yo? El Señor sabe que mi corazón está limpio. Y un día estábamos reunidos y llegó esa persona que supuestamente ella decía no estar amargada, y le miré la cara y volteó la cara así sin disimular, con un enojo, y me le acerqué y le dije, ¿de verdad no estás amargada? Y me dice, ¿sabes qué? Sentí un dolor cuando la vi. Brotó una raíz de amargura. Hermanos, un cristiano no debe tener así ese carácter de no sé, pero no me cae bien. No, mis hermanos, se corta la gracia. No dije se corta la grasa, se corta la gracia de Dios. Si usted reconoce esta parte, trabaje, por eso dice esfuérzate, procura estar en paz, que nadie esté en tu corazón. Hay que perdonar, hermanos, ¿sí o no? El domingo voy a hablar un poquito de este punto. Fíjense lo que dice, que no brote una raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. O sea, el amargado, ¿qué hace? Envenena a otros. ¿Por qué? Por palabras. ¿Por medio de qué? Por la boca, por la lengua, exacto. ¿Cómo responder a las falsas acusaciones? Bueno, la Biblia es muy clara cuando nos instruye en cómo lidiar cuando somos falsamente acusados. Bueno, Mateo 5, verso 10, Jesús nos dice, bienaventurados, grandemente bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos aquí? ¿Cuántos dicen, yo soy bendecido por Dios? Me da un poquito de risa, no de burla, hermanos, sino que es una ironía de Cristo cuando nos dice qué es lo que es un cristiano lleno de bendición. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, no porque usted no le pagó al banco o porque no, por causa de la justicia. Porque de ellos, a los que persiguen por causa de la justicia, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, no porque tú ofendiste, lo vamos a ver a continuación, no porque tú te portaste mal y eso trajo una consecuencia negativa, no, sino por tú querer ser un buen cristiano, vienen persecuciones, etcétera. Dice, por mi causa os vituperen, vituperar aquí es difamar, esa es la traducción, cuando te difamen por causa de Cristo, por ser un buen cristiano, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Bueno, dice que un verdadero cristiano bendecido, ¿cómo sabe que es bendecido? Cuando es falsamente acusado. O sea, no es la regla, pero aquí Jesús dice, bienaventurado cuando esto pase. Palabras de descrédito, palabras falsas acusaciones o de infamia. Significa aquí, digan toda clase de mal. ¿Usted entiende lo que es toda clase de mal? Que digan que tú eres Belcebú, que eres Satanás, así le dijeron a Jesús. Bueno, a mí, si dicen algo de mí negativo, lo que me da paz y me da una risa como Sara, es que yo pienso en Jesús. Yo digo, no llego, no, ni siquiera, sí, me quedo pequeño, o sea, ni a Belcebú llego. Así, de sencillo. Dice el verso 12, gozaos y alegraos por la infamia, por la calumnia, por el vituperio. No, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así mismo
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, no solamente te está pasando, ay, si tú supieras lo que me está pasando, lo mismo que a todos los cristianos. Lo primero que Jesús nos dice es que somos bienaventurados cuando somos perseguidos, vituperados y calumniados por hacer la voluntad de Dios. Se parecen a las mismas palabras de Santiago cuando nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia espiritual. Hay una gran diferencia, hermanos, entre ser acusados y ser culpables. ¿Sí sabía? Si dicen algo de ti que no es cierto que a lo mejor toque otras áreas que van a salir. Tu reputación, temor de hombres, querer complacer a la gente. ¿Y qué van a decir? Pues si no has hecho nada, que digan. O sea, te acusan de que robaste, un ejemplo, ¿no? Pero no robaste. Pero tienes problema con tu reputación y tu imagen. Tienes problema con agradar a los hombres. Eso te va a afectar. Y Dios lo va a permitir para tratar con esa área. No sé si me di a entender. De repente, no, porque el pastor Fleming es un ladrón. Y yo sé que no robé, pero digo, ay, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a pensar la congregación? ¿Qué va a decir mi verdad? ¿Qué van a decir? Bueno, si estamos batallando con lo que la gente piensa de nosotros, en ese sentido, por ahí se va a ir el dolor. Y vamos a hablar. Mira, tanto comida que le di yo y ahora lo que dice. La primera persona que la llevó al mall fui yo y no sé, comienza a salir. Hasta le tomé una foto con un abrigo que ni le servía así de grande, porque si no se congelaba sin mí. Bueno, va a salir el reclamo, ¿sí o no? Por eso es la paz en el corazón, quedarnos callados. Incluso ahí es donde uno mira y dice: Señor, ¿cómo me siento con esa persona que me está vituperando? Y si hay amargura, pues decir: Señor, perdóname. Y comenzar a cambiar la forma de orar: Señor, bendice a esa persona. Bueno, repito, hay una gran diferencia entre ser acusados y ser culpables. Sin embargo, no todo cristiano sabe responder cuando es inocente a una acusación falsa. O sea, no todos saben responder. Porque aunque te pueden acusar falsamente, no todos se quedan callados y no todos desean la bendición de ese ofensor. Notemos las palabras de Jesús: bienaventurados son cristianos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, siempre tratemos de que al poner la cabeza en la almohada delante del Señor podamos descansar, que la conciencia esté limpia, que te preocupe otra cosa. Pierde el sueño por los perdidos, por tu santificación, por orar e interceder por la gente. Pero no pierdas el sueño porque tú no has perdonado o porque es verdad lo que dicen de ti. ¿Están captando? Estas son de las aparentes contradicciones de la Biblia cuando vemos que dice bienaventurado cuando somos perseguidos. Bueno, no somos bienaventurados por la persecución, sino por lo que produce eso. Aquí vemos, hermanos, que si queremos ser cristianos bíblicos, aquí les comparto algunos principios para poder responder cuando somos falsamente acusados. Número 1, tener buen testimonio. O le pueden decir a eso buena conciencia delante del Señor. ¿Qué es tener buen testimonio? Buen testimonio, escuche bien, es que jamás, después de que conociste a Cristo, jamás en tu vida cometas un solo pecado. ¿Amén? Mira, dijeron amén. Pues obviamente nadie, ¿verdad? Eso no es, solo Jesús. Buen testimonio, hermanos, es permanecer conectados a la vid, aun cuando nos equivocamos, correr delante del Señor. Señor, mira, te fallé, me arrepiento, dejo ese pecado a un lado y sigo corriendo la carrera de la fe. No teniendo en mi corazón amargura con nadie, resentimiento con nadie, no debiéndole nada a nadie, sino el hacer el bien, dice la palabra. Eso es lo que tener un corazón limpio y que Dios sea el que confirme eso, ¿no? Porque todo el mundo dice, el Señor conoce mi vida, ¿verdad? Y tú la ves y dices, yo también la conozco. La puedo ver, ¿verdad? Primera de Pedro 3:16, vamos terminando. Dice, teniendo buena conciencia. Usted sabe que, todos sabemos que somos pecadores, o sea, no hay duda de eso. Pero no somos practicantes del pecado, o sea, no andábamos en la noche de anoche viendo pornografía y aquí estamos como que no pasó nada. ¿Verdad que no, iglesia?
Bueno, eso es conciencia limpia. Señor, no estoy cometiendo pecados en secreto. No estoy hablando mentira, no estoy robando, no estoy manipulando, ando en tu palabra, estoy practicando tu palabra cada día, guardando mi corazón, mi mente. Eso es limpia conciencia. Y si alguien dice que tienes algo pendiente, bueno, ojalá que sea algo que tú no sabías. Porque a veces le pisas el pie a alguien sin querer y se amarga esa persona y tú ni sabías. Y tú lo saludas con mucho cariño y la persona te saluda así, hola. ¿Tú qué le pasa, verdad? Ese hermano o esa hermana como que está diferente conmigo. ¿Todo bien? Sí, todo bien, para la gloria de Dios. Pues están amargados. Limpia conciencia, hermanos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí calumniar es atacar la reputación de alguien a sus espaldas, o también de frente puede ser. Eso significa calumniar aquí. Dice, porque mejor es, ya conmigo, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque el mismo texto en contexto dice, si la gente dice que tú eres de tal manera y es verdad, entonces ahí tienes que hacer dos cosas: arrepentirte y pedirle perdón al que ofendiste. Pero si no es verdad, pues el texto claramente dice, limpia conciencia. Pero como les dije, hay pecados o hay, en este caso, acusaciones falsas que te despiertan otras áreas que tienes que atender. El tema de quedar bien con la gente. ¿Qué va a decir la gente de mí, verdad? Bueno, ¿qué va a decir Dios de mí? Es lo importante. Por eso Jesús dice, Pedro en este caso, porque mejor es padecer haciendo el bien. Punto 2, aplicación número 2, no responder con la misma moneda. Repitan eso, no responder con la misma moneda. Cuando María acusa a Moisés de que Moisés se creía el ungido de Dios, ¿verdad? Y de tomar mujer descendiente de Cus, miren lo que dice la Biblia acerca de Moisés. Números 12, verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, sí lo había hecho, eso significa el texto al final. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ustedes notan que el enojo de la autoridad de Moisés era porque estaban enojados porque tomó la mujer cusita. O sea, tenían un enojo por algo, pero no sabían cómo quejarse. Y dijeron, ¿Moisés se cree aquí el ungido? Bueno, no sé si lo logran ver. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros el Señor? Y lo oyó Jehová. ¿Quién lo oyó? Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué te dice ese texto después de una murmuración? Que el carácter de Moisés no era vengativo. En Números 16 conocemos la historia de Coré, que Coré se levantó contra Moisés y lo que Moisés hizo fue interceder por él. Por Coré, Datam, Abiram, y hay un Cus por ahí, un Cos, un Os, un nombre raro que nunca me acuerdo. Son 4, pero decimos Datán y Abiram. Y intercedió por ellos. O sea, Señor, no, incluso se puso en el medio. Señor, no, Señor. Habla de una genuina misericordia que tenía Moisés. La razón por qué el texto añade esto después de la murmuración de María contra Moisés es dando a entender que Moisés no iba a responder absolutamente nada al comentario negativo y la murmuración de Aarón y María. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo. ¿No responder qué? Si no hicimos nada. Números 12, verso 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Aquí es cuando el Señor desciende, casi mente diciendo, abre camino que voy. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Es como cuando los padres llaman a sus hijos por el nombre completo. Scarlett Sabrina, dice. ¿Qué hice, verdad? Fleming Julio, ya le dije mi segundo nombre. Dice, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Cuando haya entre vosotros profeta, casi mente le dice, Señor, déjeme poner esto bien claro. Cuando haya profeta de Jehová, dice, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, le mandaré un sueño, una visión, algo en la mente que le transmita un comunicado de parte de Dios por medio del profeta. Pero luego dice, no así con mi siervo Moisés.
que es fiel en toda mi casa. ¿Cuántos quieren que Dios le hable de manera personal? Sea fiel. Dice, cara a cara hablaré con él. Y aquí es donde algunos, si no entienden el contexto, piensan que sí, Moisés vio a Dios. Luego dice, y no por figuras, y verá la apariencia. Apariencia es la silueta. Es la palabra apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra los filisteos, amalecitas y los... ¿Sí vieron ahí la ira de Dios sobre María y Aarón? Bueno, aquí es donde luego viene la lepra, le dio lepra. Pero todo esto fue disciplina, o sea, no perdieron su salvación, por así decir. Una disciplina muy fuerte, el cual luego Aarón intercede por María y Moisés oró. ¿Quién oró? Moisés, Señor, ten misericordia por ella. Y luego fue limpia. Nuestro mayor ejemplo de sufrimiento, hermanos, por ser juzgado injustamente o por ser acusado falsamente, es nuestro Señor Jesucristo. El mayor ejemplo, o sea, si Jesús no lo hizo, no tenemos permiso para hacerlo. ¿Abraza esa regla? Si Él no lo hizo, si no reaccionó de una manera que algunos tienen y la justifican, pues yo soy humano también, a mí me duele. O sea, ¿cómo que soy humano? ¿Cómo que también a mí me duele? Eso no es una forma bíblica de responder a una ofensa. ¿Y a usted no le duele cuando sí, me duele, pero trato de no reaccionar en la carne así como tú? No, yo sé que duele, pero por eso tenemos el Espíritu Santo, la palabra. ¿Somos cristianos? ¿Sí o no? Bueno, el profeta Isaías nos detalla el sufrimiento de Jesús en dos partes. Ponga atención porque vamos a terminar con un ejemplo muy importante. El profeta Isaías, del verso 7 al 9, nos dice que Jesús soportó las calumnias, infamia y falsas acusaciones de los pecadores. Número 1. ¿Sí escucharon eso? Jesús soportó que le dijeran de todo, gente que no era digna de abrir la boca delante de Dios, y se quedó callado. Pero lo otro que Jesús hizo es que soportó eso para salvarlos a ellos mismos. Ahí está el principio. Soportó la ofensa. Yo les he dicho, miren, trate de no reírse de esto porque no lo digo de broma. Pero si alguien le ofende, antes de venir para acá, estamos... mi esposa, yo, Fernanda, viendo en la televisión, en YouTube, a un joven predicando el evangelio en medio de un evento de orgullo. Usted sabe lo que quiero decir. Y, o sea, habría que poner una cámara hacia nosotros para que nos vean los gestos al ver lo que le hacían a ese muchacho, porque era así como que, o sea, una impotencia que se siente humanamente hablando por los abusos, o sea, la maldad que le hacen a los que predican en la calle. No, tremendo. Y yo le comentaba, creo que, no sé si a Fernanda, mi esposa, le dije, sinceramente hablando, humanamente hablando, si tuvieras todo el poder para con un soplo eliminar a todos, ¿lo harías? Y humanamente sí. O sea, por menos de ahí nos reaccionamos como un león. Ahora imagínate la gente burlándose de ti, escupiéndote, te desconectan el micrófono, te empujan, te gritan en la cara, y tú así, casi mente, ¿verdad? Como buen Saiyajin, te enciendes en fuego. Jesús no respondió, hermanos. No respondió. O sea, el creador del universo, del cielo y la tierra, recibió todo ese oprobio por nosotros. Eso es impresionante. Eso nos deja un principio de nosotros no hacer lo mismo que hacen los del mundo, de no responder con la misma moneda. Isaías 53, verso 7, me queda un principio más para terminar. 53:7 dice, angustiado él y afligido, ¿qué dice luego? Fíjense cómo comenzó, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí hablando Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cuántas veces repite la palabra boca? Del 7 al 9, 3 veces. O sea, olvídense de fuego, de juicio, de azufre, ni habló. No habló.
El silencio de Jesús no era vengativo, como algunos dicen. No te apures. Jesús no estaba haciendo eso por dentro. Era un silencio de misericordia, hermanos. ¿Se acuerdan en la cruz cuando miró dijo, perdónalos porque? O sea, no entienden la magnitud de lo que están haciendo. Como cuando Moisés intercedió por el mismo Coré mientras Coré acusaba injustamente a Moisés. Esto nos lleva al punto final, principio número 3, misericordiosos con los que nos ofenden. Quiero terminar leyendo Mateo 5 del 38 al 48. En el Sermón del Monte Jesús dijo algo que de seguro estremeció a sus oyentes. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, usted conoce este texto. Oísteis que fue dicho. ¿Se acuerdan el texto de Deuteronomio 19? ¿Qué habría que hacer con el que acusa falsamente? Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Bueno, aquí fíjense lo que dice. Tú oíste que fue dicho. ¿Cuántos oyeron lo que fue dicho al principio de la enseñanza? Deuteronomio 19. Ustedes lo oyeron. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ojo por ojo y diente por diente. O sea, si alguien te acusa de que tú le sacaste un ojo y es mentira, la ley te sacaba un ojo. Si alguien acusa a otro diciendo que me golpeó y me sacó la dentadura, o sea, todos los dientes me los tumbó de un golpe y era falsa la acusación, la ley dice, sáquenle los dientes. ¿Están entendiendo lo serio de esto? Pero aquí Jesús dice, pero yo os digo, o sea, ya no es así. Dice, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y a cualquiera, o al que quiera, mejor dicho, ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Cuando alguien dice yo soy cristiano y lucha con esto, tiene que volver a revisar su vida. O sea, no podemos decir soy cristiano y estoy en desacuerdo con lo que dice ahí. Es incoherente eso, incongruente. Dice el 42, al que te pida, dale. Y ahí al que te pida es quien sea, hasta tu enemigo. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, aquí, para que no se confundan, porque luego dice, pastor, es que me están pidiendo prestado y siempre hay que, o sea, tiene su contexto, no significa así como que de repente viene alguien en la iglesia, préstame $1,000, dice la Biblia, no. Estamos hablando en tiempos de necesidad donde nadie tenía nada y el pedir prestado era para una necesidad esencial de comer, vestir o dónde vivir. O sea, no lo confundan con, ahí dice que me preste, así que préstame. Como una hermana una vez tenía otra pobre hermana, dice la Biblia que tienes que amarme, $150 mensual le mandaba. Y estaba así la hermanita, mi esposa sabe, ay, no sé, si estoy ofendiendo a Dios y no se lo mando. Digo yo, hermana, está abusando de ti esa llamada hermana, entre comillas. O sea, es increíble lo que se da en la iglesia, ¿no? Suerte que la hicimos libre a esa hermana dice, y ella pensaba, estaba sintiéndose culpable si no le daba los $150. Pero bueno, el verso 43 dice, para continuar, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Está fácil o difícil amar a tu prójimo? Aquí es tu familiar, el que es como tú. Dice, y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabe que eso mismo hace Dios? Que cuando un ateo maldice a Dios, Dios no le quita la vida y tiene la capacidad de apagarlo, muerto, y no lo hace. Cuando alguien que no le quiere adorar y cree en otra religión y Él es el dador de la vida, no lo apaga, ¿no me vas a adorar? Dios no es así, hermanos. Tampoco nosotros debemos de ser vengativos, ¿verdad que no? Sino que tiene misericordia a ver si se quiere arrepentir en los días que tenga sobre la tierra. Yo pienso mucho en eso. O sea, alguien dice que ese Dios tuyo y malas palabras y blasfeman y Dios no los mata ahí, sino que es paciente. Paciente, y hay que ser paciente con los difíciles. Dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ese para que seáis significa para que demuestren que son. No es que nos hacemos hijos con hacer eso. No, para que salga la evidencia que en verdad somos hijos de Dios. ¿Están entendiendo esa parte? Dice que hace salir su sol. ¿De quién es el sol? De Dios.
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los pecadores que no son creyentes? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo primero, hermanos, para concluir, uno piensa, alguien me está acusando falsamente, está murmurando, calumniándome. Lo primero no es solamente hacer silencio y poner los ejemplos que utilizamos en principio. Lo primero es mostrar un amor incondicional bíblico sobre esa persona. O sea, no solamente es orar, sino tener la disponibilidad y planificarte que si algo le pasa, tú serás la primera persona que estarás ahí apoyando, dándole de comer, de beber, si cae enfermo, visitarla. Esa es la actitud inicial. O sea, me está vituperando, yo comencé a practicar esto hace mucho tiempo ya. Si yo escucho, pues no pasa mucho, pero si alguien dice, ay, pastor, fulana o fulano me dijo esto, ya cuando yo estoy escuchando esas palabras, ya estoy orando en mi cabeza. Señor, ya yo perdoné, bendice a esa persona. Si necesita algo, yo seré el primero en cooperar. Esa es mi actitud. Y esa debe ser la actitud que Jesús lo que nos está enseñando la palabra. Entonces, en ese momento, hermanos, aunque sientas dolor, porque a veces el dolor, pues es un sentimiento, pero Dios nos dice que debemos de perdonar. Entonces, la gente va a decir, si a Jesús lo acusaron y Él fue perfecto, ¿cuántos perfectos hay aquí? Nadie se atreve a decir amén. Un pastor dijo, cuando me acusan de algo, siempre será menos de lo que yo le he hecho a Dios. Póngase de pie. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos de bendiciones, de cosas que Dios nos va a dar, pues se siente el ambiente diferente en la iglesia? Casi un grito de júbilo quiere uno decir. Pero este tipo de enseñanzas, hermanos, es una enseñanza que prepara el corazón para recibir bendiciones. O sea, aunque no parezca así, pero créame que sí. Y Dios quiere siempre bendecir su iglesia. Pero Dios tiene que o debe mirar en nosotros un corazón santo, en paz. O sea, no debemos de tener amargura con nadie. Y si se te hace difícil, pues acércate con un hermano o una hermana que tú consideras que es una mujer, un hombre de Dios, y confiesa. Porque Santiago 5:16 dice, confesad vuestros pecados. Y luego la oración del justo también dice que puede mucho. Y a esa persona te puede dar un consejo, orar por ti. Porque es posible que haya amargura en el corazón. Entonces, si hay amargura y encima de eso alguien te acusa falsamente, o alguien acusa a esa persona con la que estás amargada, te va a alimentar esa amargura. Te la va a alimentar al punto que, aunque luego digan, porque usted sabe que cuando hay una falsa acusación, mientras se demuestra lo contrario, eso hace daño. Y hasta gente se va de la iglesia y luego se da cuenta que fue falso la acusación. ¿Se imagina el potencial que tiene una falsa acusación? Si alguien escucha algo negativo que es falso, se va de la iglesia, no, yo me voy de aquí. Y luego le dicen, no, mira, no era verdad. Pero ya se fue, aunque regrese, pues hubo un daño ahí. Entonces, cada cristiano tiene que estar en paz con Dios, vivir en santidad, porque nadie sabe cuándo le va a tocar. Ojalá que nunca seamos nosotros, que hablemos mal de nadie. ¿Se comprometen con Dios? O sea, cuando se encuentren ustedes, porque le va a pasar que luego el que le gusta mucho saber va a cooperar con conversaciones que no debe alimentar. Y tenga el amor y el carácter de decir, ¿sabe qué? No quiero hablar de eso. O sea, si tú quieres, dile tú a esa persona. Y cortamos ahí, y eso colabora con protegernos como iglesia. Pero si tú le das oído a calumnias y luego la escuchas y luego se la pasa a otro, se la dice a tu esposo, y a veces están los hijos ahí y ya los hijos no quieren ni saber de esa persona. O sea, la amargura, hermanos, es como el agua y el aire, por donde quiera se riega. Entonces tenemos que colaborar con la paz. Esforcémonos
y procuremos la paz y la santidad de Dios. ¿Oramos? Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos cuides. Aquí está nuestro corazón, Señor. Te lo presentamos, Padre. Hay momentos donde podemos a boca abierta decir: Señor, yo no estoy amargado, pero tú eres quien tienes esa vara de medir bien el corazón. Y si tú ves en mí, Señor, en nosotros, algo que tiene que salir, pon tu dedo allí, Señor, muéstrame, y yo con toda humildad iré y pediré perdón, Señor. Si no tenemos nada y nuestro corazón está tranquilo, nuestra conciencia está limpia, Señor, te pedimos que nos guardes. Ayúdanos, Señor, especialmente a los casados, que cada día vivimos con una persona diferente a mí, Señor. Y cada día como casados debemos de practicar el perdón. Cada día hay algo, cada momento sucede una situación donde hay ofensas sin querer o queriendo. Y hay que perdonar. Hay que seguir y siempre mirar las cosas a la luz y a la medida de cómo Cristo nos perdonó. Así como Pablo dice: en la manera que Cristo os perdonó, de la misma manera sí perdonaos los unos a los otros. Siempre les comparto que donde hay gente hay ofensa. Y les he dicho que en algún momento yo los voy a ofender, no de manera intencional, pero a lo mejor sin querer. Y la razón por qué les digo esto es para que nunca se sorprenda cuando viene una ofensa de alguien y a la misma vez esté listo para perdonar. Siempre con una actitud de perdón, siempre con una actitud de bendecir a aquel que a lo mejor no le caemos tan bien, porque también sucede. Y si a alguien te das cuenta de que a alguien no le caes bien, pues desde ese momento que te enteras, comienza a orar por esa persona, por bendición, que Dios guarde a esa persona, que la bendiga, que la cuide y que la pueda llevar a un entendimiento de lo que hay en su corazón. Y vas a ver cómo tu corazón estará limpio, en paz con Dios, y podrás cada noche, como dice el Salmo: en paz me acostaré y en paz me levantaré. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Queremos adorarte, Señor, y comprometernos, Dios, a vivir lo que tú nos has hablado esta noche, Dios. Gracias por instruirnos, Dios, a través de tu palabra. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? En tu lugar santo morará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará
te adoraré en espíritu y verdad. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Oh, queremos ser bendecidos por ti. Tener limpia conciencia, Señor, delante de ti. Puros delante de ti, Señor. Ayúdanos a caminar, oh Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Actuar de la misma manera que tú lo hiciste, Señor Jesús. Así lo queremos hacer nosotros. Digamos una última vez. El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por el Señor? Demos aplausos a Él. Agradecidos delante de ti, Dios, por tu palabra, Señor. Todo tú nos lo has dejado en ella, Señor. Todo, Dios, lo podemos aprender por medio de tu palabra, saber cómo conducirnos, Señor, para agradarte a ti. El Señor nos ayude, hermanos, a vivir su palabra cada día y que tengamos buenas noches. El Señor nos bendiga.